Las Águilas del América son el conjunto más ganador de títulos como institución en México, y este año, tanto la rama femenil como la varonil entregaron torneos inolvidables para su afición, haciendo de este 2023 uno de los años con mayores alegrías en las últimas épocas. El 2023 fue un torneo donde las aguilácticas se mostraron imponentes, demostrando que con un plantel lleno de jugadoras con ganas de triunfar y de la mano de un estratega apasionado por su trabajo, se pueden conseguir grandes cosas. América se coronó por segunda ocasión en la historia, sobreponiéndose a diversas adversidades presentadas a lo largo de los meses y que terminó en una noche de récord en el Estadio Azteca. Por su parte, las Águilas de Jardine hicieron suyo el Apertura 2023, dominándolo prácticamente de principio a fin y consagrándose como el mejor América en lo que va del siglo XXI, entregando triunfos, goles y partidos inolvidables, que al final terminaron en la consecución de la estrella número 14 en la historia del profesionalismo, aumentando su ventaja en la cima de la tabla de títulos en el fútbol mexicano y consagrándose como el equipo más ganador de nuestro país. A continuación te mostramos las liguillas del América Femenil en el Clausura 2023 y del América Varonil en el Apertura 2023. El rival en cuartos fue Juárez, uno de los equipos que más sacó a relucir las debilidades americanistas y que enfrentaba su primera liguilla con toda la ambición. El olímpico Benito Juárez se llenó para ver a sus bravas enfrentar a una poderosa escuadra americanista, que además de las ya conocidas bajas de sus seleccionadas, también debió sobrevivir sin Sara Lubert y Katy Martínez, ambas lesionadas en la parte final del campeonato regular. El encuentro empezó a pedir de boca para las de azul, pues al minuto 9, Aureli Casí cobró una falta de manera prefabricada para que con un suave toque, Alison González marcara el tanto de la ventaja. Las Águilas dominaron claramente a su rival, cambiando por completo el guión del torneo regular, y al minuto 39 se encontraron con el segundo, pues Kiana Palacios se encontró en el lugar indicado para con un derechazo vencer a Natalia Acuña. A partir de ahí el duelo tuvo muchas más aproximaciones divididas, con disparos a gol y fallas increíbles que auguraban un duelo espectacular, y quien se encargó de confirmarlo fue Andrea Hernández, quien al minuto 70 acercó a las bravas en el marcador. El empate parecía mucho más cercano, pero para mala fortuna de las fronterizas, Jocelyn Oregel se encontró con un rebote en el 92 y lo mandó a guardar de forma fantástica para prácticamente sentenciar la serie de cara a la vuelta en el Azteca. En la cancha del Coloso de Santa Úrsula, las Águilas dominaron de principio a fin el partido de vuelta. Kiana Palacios marcó el primero a la media hora, y 4 minutos después, Alison González hizo el quinto global. En el complemento, Yasmín Cázares hizo el gol que ponía a las bravas en el marcador, pero al 69, Aligol marcó su doblete, redondeado en los últimos minutos con tantos llegados desde la madre patria, pues las dos Andreas, Pereira y Falcón, decretaron el 5-1 y un aplastante 8-2 en el acumulado, que ya de inicio candidateaba al América como un equipo a considerar para obtener el título. Las semifinales las encontraron con unas viejas conocidas, las Amazonas de la U de Nuevo León, campeonas reinantes y que fieles a su costumbre iban a dar todo por alcanzar una nueva final. Cerca de 11,000 personas se dieron cita en el Estadio Azteca para el partido de ida, mismo en el que las Águilas salieron a demostrar que no había un solo indicio de temor y que saldrían a ganar el partido. Kiana Palacios en 2 ocasiones, Andrea Pereira y Alison González advirtieron en los primeros 20 minutos, pero fue esta última quien terminó abriendo el marcador al disparar de larga distancia y provocar con su golpeo un extraño movimiento que Cecilia Santiago no pudo controlar, cometiendo un grave error que abrió el marcador para las americanistas. Tigres cargó entonces con todo su arsenal, amenazando hasta en 3 ocasiones el marco de Itzel González, pero sin poder lograr un gol que empatara las acciones. Para la segunda parte, América quiso retomar el dominio y tuvo una que otra opción bastante clara, pero siendo Tigres quien tuvo las más importantes desde los pies de la maga Ovalle, misma que parecía ser la única que buscaba el arco rival con insistencia. Lisbeth incluso estrelló un cobro de tiro de esquina en el travesaño, pero no pudo conseguir ese tanto que pudiera dar tranquilidad para la vuelta. América viajó entonces al Volcán con una mínima ventaja, y con la clara intención de vengar un poco todas las que las Amazonas les habían hecho. Y justo con esa idea, se plantaron en San Nicolás de los Garza. Como era de esperarse, las locales pusieron las cosas claras y se lanzaron en busca del gol desde el comienzo, dejando algunos ligeros espacios que las Águilas buscaban aprovechar sin éxito.
Sin embargo, la defensa americanista y sobre todo Itzel González salieron inspiradas como nunca y se encargaron de secar a la poderosa delantera universitaria. Las salidas por lesión de Enciso y Allison parecían mermar las aspiraciones azulcremas, pero conforme los minutos pasaban, la desesperación local se hacía evidente, más aún cuando al 56 Casí barrió heroicamente para tapar un en una afición que venía con muchas ganas de seguir festejando tras el título de sus Tigres en la Liga MX. No obstante, las americanistas tenían otros planes y cada vez se acercaban más al objetivo, mismo que al minuto 72 pareció ser un hecho. La camiseta número 5 filtró un gran pase para la reaparecida Liubert. La norteamericana trazó un balón perfecto, preciso y hermoso a la llegada de Cascuevas, quien solo tuvo que empujar para marcar el tanto que desahogó el grito de las americanistas y las ponía a soñar con la final. Tigres intentó con todo, pero más con desesperación que buen fútbol, y siendo siempre Ovalle la llave para buscar lastimar. Sin embargo, el reloj se agotó y con el silbatazo final, América lograba el pase a semifinales y dejaba tendidas en la lona a las Amazonas, que de esa forma se despedían de su título y de la posibilidad de aumentar su palmarés. América arribó así a su segunda final de manera consecutiva y tercera en la corta historia de la liga, encontrándose en ella con otra asidua invitada, las Tuzas del Pachuca, que lucharían incansablemente por su primera estrella. El lleno del Estadio Hidalgo auguraba una gran noche para el fútbol femenil, y las Tuzas así lo entendieron al salir con todo a buscar el gol desde el minuto 1. No obstante, el poderío de ambos conjuntos era equiparable, y los avisos constantes lo demostraban. No fue sino hasta el minuto 19 que Karen Luna arriesgó en la salida y perdió la pelota con Mónica Ocampo. La capitana Tuza trazó para Charlín Corral, quien sin pensarlo dos veces mandó guardar el balón y adelantó al Pachuca en su casa. Fue el mejor momento de las hidalguenses en la final, y aunque las capitalinas buscaban responder, lo hacían con mucha tibieza. Para la segunda mitad, los cambios no se hicieron esperar, y Villacampa mandó a la cancha a Liubert, quien ya había disputado minutos en la semifinal, y a una recuperada Katy Killer, que tras perderse cuartos y semis, buscaba aparecer en la final. Las Águilas dieron en el clavo con la entrada de dos de sus atacantes estelares, pero aún así se arriesgaron a que en un contragolpe Pachuca marcara el segundo. Pero al minuto 64 las cosas dieron un giro total, cuando Katy cobró un tiro de esquina a la cabeza de Palacios, quien remató sin ningún peligro aparente. No obstante, el VAR detectó una clara mano de Viridiana Salazar, misma que Katia Itzel García corroboró, para marcar el penal que Pereira convertiría con una clase y sangre fría envidiables. Solo 5 minutos pasaron para que el mortal tridente amarillo frotara la lámpara y realizara una jugada para el recuerdo. La de Missouri filtró un exquisito balón a Kiana, quien condujo hasta entrar al área y después tocó hacia donde la 9 cerró la pinza y marcó el segundo que confirmaba la voltereta y le daba al América una ventaja que podía ser ya inalcanzable. Las entradas de Liubert y Martínez cambiaron la cara de las Águilas, y al final del partido, el esfuerzo de la Killer fue reconocido al darle el premio de jugadora del partido. Sin embargo, la mentalidad que Villacampa y las líderes de este equipo le imprimieron al América femenil quedaron demostradas en sus palabras que solo confirmaban el objetivo final. Gracias, pero este no es el que quiero es el otro, así que nos vemos en el Azteca todos el lunes. Y de verdad no me importa si no ganamos el otro, entonces primero Dios el lunes ahí nos vemos. El lunes 5 de junio de 2023, América y Pachuca se encontraron en la cancha del Estadio Azteca para definir el 12º campeonato de la Liga MX femenil. Primero en definirse en la cancha del Coloso, y el que apuntaba a ser poseedor de un nuevo récord para un partido de Liga Femenil en México. 58.156 espectadores se dieron cita para presenciar la emocionante final por el título, misma que inició a pedir de boca para las locales. Al minuto 8, Nicky Hernández metió un maravilloso centro para Katy Killer, quien con un estupendo giro de cuello definió a segundo poste y metió el tercero en el global para el América, quien se acercaba cada vez más al campeonato. El dominio americanista en el primer tiempo fue total, pero las intervenciones de Barreras y las fallas ofensivas
no les permitieron aumentar el marcador. La lluvia no dejaba de caer en el sur de la ciudad, mientras Pachuca intentaba tibiamente acercarse en el global sin conseguirlo. En la segunda mitad, las Tuzas fueron al frente ya sin miedo, pero dejando algunos espacios que América buscaba aprovechar. Y al minuto 58 llegó el gol del título de la forma que el americanismo soñaba. Martínez recibió de espaldas al área y tras no poder girar, se apoyó en Casil. La francesa preparó y de zurda disparó al ángulo para meter el balón en las redes y destrabar ese grito que la nación azul crema necesitaba expulsar. Un auténtico golazo digno de una jugadora que no se ha cansado de derrochar talento en nuestras canchas. El resto del duelo fue un recital amarillo, ovaciones por doquier y aplausos para un equipo que cuando recibió el gol de Ali Soto ya se sentía campeón. El silbatazo de Pérez Borja retumbó y rápidamente fue opacado por gritos de júbilo de afición, cuerpo técnico y jugadoras de un equipo que sufrió eliminaciones dolorosas, pero que hoy vuelve a ceñirse la corona del fútbol femenil nacional con todo merecimiento. Las Águilas son el primer equipo en 50 años de liguillas, de cualquier categoría, que gana 6 partidos de 6 disputados en la fase final, y lo hace de la mano de una jefa de corazón americanista, bajo las órdenes de un líder que vino desde el viejo continente y trajo consigo a jugadoras de clase mundial. Ellas acompañan a mexicanas talentosas que demostraron su valía en el momento indicado, y que hoy le dan al americanismo razones de sobra para festejar, para sentirse orgullosos y para gritar que el América es campeón de la Liga MX femenil. Con el liderato, América tendría que esperar 18 días para regresar al campo, pues entre la última fecha FIFA del año y la disputa del play-in, los tiempos se retrasaron muchísimo. León fue el rival de los emplumados en cuartos de final, un equipo que salió con vida del Azteca y que querría consumar la sorpresa, misma que parecía comenzar su gestación al minuto del juego de ida, cuando Paul Bellón se levantó en el área y adelantó a los Esmeraldas. Pero los del uniforme morado no se iban a ir en ceros, y en solo 5 minutos igualaron el partido, aunque no sin polémica, pues a pesar de que ninguna toma lo comprobaba, muchos reclamaron un fuera de juego de Henry, quien no tuvo problemas en mandarla a guardar. Luego de varias llegadas de peligro, la Fiera se volvió a adelantar en casa con una estupenda definición del Diente López ante una nueva distracción de la defensa americanista, mandándolos al descanso en desventaja. Pero al igual que en la primera mitad, los de Cuapa reaccionaron bien y se metieron de nuevo a la serie con el doblete de la Bomba, quien al 47 aprovechó los rebotes y como buen centrodelantero se encontraba en el lugar ideal. Esa segunda parte trajo muchas menos emociones que la primera, y todo se definiría en el Azteca, donde América solo tendría que conseguir el empate para volar hacia las semifinales. La tensión podía respirarse en el Coloso, donde América no había podido ganar en sus últimos 3 duelos de liguilla. Los locales iniciaron bien, pero las más claras del primer tiempo vinieron desde los pies de Viñas, quien a punto estuvo de consumar la ley del ex, pero al final estrelló la pelota en el poste. Unos minutos más tarde el turno fue de Fidel Ambriz, quien se encontró con un balón botando y lo prendió con potencia, aunque se fue por encima solo por unos centímetros. Los fantasmas de una posible eliminación volvían a aparecer, pero al minuto 56 todos estos se disiparon. Alejandro Cendejas robó un balón a José Iván Rodríguez y Diego Valdés filtró para Henry Martín, quien fue claramente derribado por Adonis Frías, señalando el penal. Quiñones tomó la pelota y con tremenda sangre fría cobró a Lopanenka para vencer a Rodolfo Cota y darle mucha más tranquilidad al cuadro de Cuapa, obligando a León a marcar 2 para poder avanzar. A partir de allí las Águilas tuvieron un mejor desempeño y se encontraron mucho más sueltos, culminando con la serie al 88 con el gol de Henry, que mandaba a las Águilas a semifinales y a León a pensar en el Mundial de Clubes. El rival de los azulcremas sería San Luis, conjunto que había sorprendido al sublíder Monterrey y que ante los capitalinos buscaría dar una de las campanadas más grandes en la historia de las liguillas. No obstante, el América no estaba dispuesto a volver a quedarse en la antesala de la final y saltó al Alfonso Lastras con la idea de sentenciar la serie desde allí.
La fiesta la inició Diego Valdés, que con un potente disparo que fue desviado, venció a Sánchez y abrió el marcador al minuto 4. Salz-Lamonche quiso responder, pero se encontró con un Malagón Imperial que encontró su mejor versión en esta liguilla y dio pie a una de las mejores actuaciones del América en el torneo. Al 14, Henry fue el encargado de mandar a guardar el balón tras una bellísima jugada en la que participaron La Bomba, Quiñones y Álvaro Fidalgo, marcando el segundo y consiguiendo ampliar la ventaja. Los visitantes tuvieron más opciones en la primera parte, pero la más clara fue para el local, quien volvió a exigir a un espectacular Malagón. En el complemento, los de Jardines salieron a terminar con la serie, y el camiseta número 10 así lo confirmó con un estupendo disparo pegado al palo que prácticamente terminaba con las esperanzas potosinas. Al 84, Quiñones amplió la ventaja con su primer tanto de la noche, y ya en el agregado, el quinto vino también desde los pies del colombiano mexicano, decretando un 5-0 que sin duda los ponía ya en la final, aún con el duelo de vuelta por disputarse. En Santa Úrsula, André Jardine hizo muchos cambios para enfrentar el duelo de vuelta, y aunque sufrió su segunda derrota de la campaña con un par de tantos de Ángel Saldívar, el cuadro americanista llegaba a la gran final del fútbol mexicano tras 4 años de espera. Y a pesar de los abucheos de su gente que esperaba volver a ver un equipo arrollador, el sueño de levantar la 14 estaba mucho más vivo que nunca. Una fuerte entrada a Diego Valdés, que fue juzgada a pesar de las reclamaciones del conjunto visitante. La primera clara fue para Tigres con un cabezazo de Samir que se estorbó con Córdoba, pero fue entonces que las Águilas encontraron la clave y comenzaron a dominar. Encontrando las opciones más terminó con la primera mitad, convirtiéndose así en el tercer máximo goleador del América en liguillas y marcando ya en todo. Águilas habían encontrado la clave para perforar el arco tigre, pero entonces el campeón reaccionó y se fue en busca del empate que al minuto en el Estadio Azteca. El próximamente 3 veces mundialista abrió sus habilidades, conseguir la copa y tener la casa es la misión, solo hay un viaje por persona, no hay... Guiñac estuvo muy cerca de dinamitar la final apenas a los 9 minutos, cuando prendió un auténtico balazo que pasó a solo unos centímetros del marco americanista, y que América respondió con una volea de Valdés que salió a la posición de Nahuel, quien de todas formas tuvo una felina reacción y que no dudó en presumir a la grada americanista. No obstante, su reacción no fue tan espectacular como la de Malagón a un remate a bocajarro del 10 felino y que el guardameta michoacano mandó a córner de manera espectacular. La tensión en el duelo aumentaba y las revoluciones estaban a 1000 por hora, justo cuando al minuto 45 llegó la más clara hasta el momento, pues Henry entró al área y con gran calidad giró para centrar a la posición de Quiñones, quien remató muy mal y se perdió una jugada clarísima que ahogaba el grito de gol de más de 80,000 azulcremas en el estadio. Para la segunda parte, Tigres fue un poco más precavido, pues el empate no le pareció un mal negocio tomando en cuenta la gran capacidad de Nahuel en los penales, pero con 20 minutos por jugar, llegó una jugada que congeló al americanismo, luego de que Jonathan Dos Santos resbalara y Carioca impactara con potencia para estrellar el balón en el larguero, y se quedará a solo centímetros de un aztecaso. Fidalgo respondió en la siguiente jugada, pero Nahuel tapó correctamente y con 10 minutos por delante llegó la jugada que cambió el destino de la gran final. Raimundo Fulgencio, quien tenía pocos minutos en la cancha, protegió un balón ante Quiñones, pero tras la presión del americanista perdió la cabeza y le tiró un antebrazazo que el silbante Adonai Escobedo juzgó como agresión, echándolo a pesar de que el VAR lo llamó para revisarla. América quiso ganarlo en los 90, pero Nahuel una vez más lo evitó y todo se tuvo que definir en los tiempos extras. La final no había cumplido con la expectativa generada en cuanto a calidad, pero sí con la gran tensión que se anticipaba, y tras el silbatazo que dio paso a los tiempos extras, la emoción contenida se desató. Fidalgo trazó un centro que nadie pudo rematar o rechazar, llegando hasta la posición de Quiñones, quien como en todo el partido volvió a intentarlo. Nahuel rechazó, pero el ex rojinegro empujó con la pierna zurda el rebote, y por fin hacía explotar al azteca con un grito que debió esperar mucho, pero mucho tiempo. ¡Explota el estadio
Mientras el tanto se revisaba, Nahuel Guzmán reclamó airadamente y se llevó una tarjeta amarilla que 5 minutos después le costaría la expulsión, pues el arquero tuvo que frenar al desbocado Quiñones, que ya se escapaba para marcar el segundo, y al igual que 9 años atrás en la final de la Apertura 2014, se marchó expulsado ante sus infundados reclamos y un enojo que él mismo provocó. La afición azul crema ya sentía la 14 en las manos, y Richard Sánchez la acercó un poquito más con un golazo al minuto 103 del partido. El coloso era ya un hervidero que aguardaba solo el silbatazo final, pero cuando las Águilas atacan, siempre es para buscar más. Y Cabecita Rodríguez hizo temblar al estadio cuando llegó el gol que sentenciaba el marcador final de 3-0, 4-1 global. Los números que formaban la estrella número 14 en la época profesional, esa que se tardó muchos años en llegar y que cada 6 meses parecía cercana, pero que aguardó el momento indicado para hacer explotar a millones de americanistas en cada rincón del país. Se acabó el partido, el Club de Fútbol América es campeón. 5 años tuvieron que pasar, 5 largos años, 5 años donde se vivieron desilusiones. Tuvieron que esperar por 5 años, pero finalmente las Águilas volvieron al sitio que cada 6 meses buscan alcanzar y que su exigente afición y su rica historia le exigen, y que hoy les hace gritar con mucha emoción que por 18ª ocasión en la historia y 14 en la época profesional, el América es el campeón del fútbol mexicano. 14. El Club de Fútbol América es campeón de México. ¿Crees que en el 2024 las Águilas vuelvan a demostrar su estatus como el más grande y consigan más títulos que hagan vibrar a su innumerable afición? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y nos ayudes a crecer, ya que con tu ayuda podremos seguir trayéndote más historias y más relatos del presente y pasado del balompié nacional, recordando a las más grandes escuadras y leyendas que están guardadas en el baúl del fútbol mexicano.